Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Mastología. Sin duda, muchas gracias también al doctor Eric Santamaría y a la doctora Rosa María Álvarez por la participación de esta mesa, ¿no? Creo que sí vale la pena como tocar aspectos muy importantes. Sin duda, ahorita en los próximos minutos vamos a tocar algunos aspectos incluso filosóficos de realmente en dónde estamos parados. No puedo perder la oportunidad de dar las gracias también a Angelina Jolie porque nos puso de moda para hablar de esto. Entonces, sin duda, creo que también Angelina Jolie, ya sea por el impacto que tiene a nivel internacional, nos pone en esto. Vamos a partir de la definición de lo que es una mastectomía reductora de riesgo, como bien definió la doctora Álvarez hace un momento. O sea, durante mucho tiempo la conocimos como mastectomía profiláctica, y creo que es claro que profilaxis es prevenir, y en realidad si nada más estás previniendo el 87% no estás previniendo, estás reduciendo el riesgo. Entonces es una frase que creo que debemos de tomar en cuenta para nuestros pacientes. Entonces es realmente quitar el tejido mamario en aquellas mujeres consideradas de alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. Después de eso hay que, como todo en medicina y como todo en la vida, finalmente hay que plantear perfectamente los objetivos, y uno de los objetivos sin duda va a ser prevenir la enfermedad o reducir el riesgo de la enfermedad. Pero sí tenemos que poner en la mente cuál es el análisis del costo-beneficio. Cuando hablamos de costo, no nomás tenemos que hablar desde el punto de vista económico, sino el costo que está llevando la paciente en todos sus aspectos emocionales, sexuales, de percepción. Creo que es muy importante, y realmente cuál es el impacto de disminución de riesgo que estamos impactando en ello. También tenemos que poner que finalmente pues no es el único tratamiento, y que finalmente tenemos que poner y ponderar cuál es la ventaja que puede tener en vigilar a esa paciente o darle algún tipo de tratamiento. Y sin duda, creo que sí tenemos que hablar de un impacto psicológico en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de cirugía profiláctica o reductora de riesgo, tenemos que hablar de una cirugía reductora de riesgo bilateral en aquellas pacientes sanas que tan solo por tener un alto riesgo, tan solo va a pasar por nuestra mente reducir el riesgo de una manera quirúrgica. También tenemos que hablar de la paciente que tiene cáncer y que tiene alto riesgo para desarrollar un cáncer en la mama contralateral. Y finalmente tenemos que hablar en esos dos escenarios cuál es la reducción en la incidencia de ese cáncer en la mama contralateral y cuál es el beneficio realmente en la supervivencia. Y voy a poner un ejemplo ahorita rápidamente, nada más para ponerlo en contexto. Si tenemos una paciente con un localmente avanzado, con un triple negativo, finalmente, si yo le hago una mastectomía contralateral, tan solo ponerla en hacerle BRCA o no, ¿cuál es el impacto por esa acción de reducirle el riesgo a esa paciente cuando su problema es el localmente avanzado y la biología adversa de tener un triple negativo? Entonces, creo que esa es la parte en donde el equipo multidisciplinario hay que poner en contexto todos estos tiempos. Ahora, si esa paciente finalmente tiene un periodo libre de enfermedad, la misma paciente, localmente avanzado, triple negativo, ganglios positivos sin duda, y tenemos un periodo libre de enfermedad de 5 años, bueno, finalmente también tenemos que conocer que ese subgrupo especial, el triple negativo, es una paciente que probablemente sí valga la pena considerar estas acciones. Lo cierto es de que, no nada más a nivel internacional, sino a nivel nacional, en el consenso publicado incluso hace un par de meses, se habla ya del aspecto de reducción de riesgo. Hay una revisión muy clara en Cochrane, y incluso en el consenso se puntualiza perfectamente cuáles son las acciones que debemos de tomar. En el Instituto Nacional de Cancerología, que es ahora nuestras nuevas instalaciones pronto para abrirse, finalmente creo que es algo en donde nosotros estamos ahora incluso girando en ver a los pacientes. Sin duda seguimos teniendo localmente avanzados, como en todas las instituciones. Sin duda nos estamos enfrentando, como en todas las instituciones, a tener un 50% de pacientes menores de 50 años, y que el porcentaje de pacientes jóvenes tenemos que estar lidiando. Pero sin duda también tenemos ahora grupos multidisciplinarios, una clínica de genética en donde ahora tenemos que estar lidiando en ver pacientes para reducir el riesgo o reducir el riesgo en pacientes que ya tienen cáncer. Entonces, es algo que cada vez más tenemos que estar visualizando. No puedo dejar pasar de hablar del efecto Angelina Jolie. Sin duda esto
desde el punto de vista internacional, y estoy seguro que cada uno de ustedes recibió después del efecto Angelina Jolie más de una llamada telefónica de cómo debemos de abordar todo esto, si ellos se hacían los genes, si no se hacían los genes. Pero también, finalmente, tenemos que encontrar que Angelina Jolie, esta es la foto del BRCA de Angelina Jolie, finalmente también había algún aspecto económico atrás de eso. Sí hay que saber que, no sé si estaban enterados, pero había un pleito en la Corte de Estados Unidos sobre el darle la patente o no a Miriam. Finalmente había un aspecto económico alrededor de todo eso, y sucede que 2 semanas, en cuanto la Corte resolucionó todo esto, finalmente fue cuando Angelina Jolie sacó todo esto. Entonces hay, sin duda, atrás de todo esto científico que estamos hablando, hay algún aspecto incluso económico. Lo cierto es que tenemos que ver de una manera global todo esto. Regresando a la ciencia, y para no perderme, finalmente tenemos que ver cuál es el riesgo acumulado de acuerdo al patrón de edad. Finalmente, cuál es la posibilidad de tener una mutación BRCA1, específicamente ahora, cuando tenemos pacientes muy jóvenes, entre 30 y 39 años, cuando tenemos 40 o 49 años, o cuando tenemos más de 50. Entonces, incluso esta es la posibilidad de riesgo de tener la mutación de BRCA de acuerdo a los perfiles de edad. Voy a volver, y salió una publicación justamente esta semana, ahora en The Oncologist, sobre cuál es el concepto de mujeres jóvenes en Latinoamérica. Nada más para darles unos datos, en nuestra población mexicana, ya dije hace un momento, el 50% van a ser menores de 50 años. El 17% van a ser menores de 45 años. Y el 9% van a ser menores de 40 años. Entonces, si ven, la magnitud sin duda es muy grande. Y si lo comparamos con otras poblaciones como el este de Europa o como el mismo Estados Unidos, pues es hasta 3 o 4 veces menos en mujeres de menos de 40 años. Entonces, sí tenemos que estar lidiando con esto, pero también tenemos que lidiar con cuál es la posibilidad de que el grupo promedio de nuestros pacientes puedan estar en acceso para tener un BRCA1 o BRCA2. Finalmente, tenemos que seguir hablando de que la edad es un factor importante para desarrollar cáncer o no. Entonces, cuando estamos hablando de reducción de riesgo, tenemos que, sin duda, poner en el centro a la paciente y saber con qué paciente estoy hablando. Y, sin duda, la edad y la posibilidad de la involución del tejido lobular es muy importante para estas características. Luego, el siguiente aspecto, sin duda, el advenimiento de las nuevas tecnologías de imagen nos hace susceptibles para ver si podemos tener más checadas o tenemos más seguras a las pacientes. Y este es cuando metemos a la resonancia magnética. Ni siquiera voy a tomar en consideración la mastografía, porque la mastografía para una paciente de alto riesgo ni siquiera la voy a mencionar porque no tiene nada que hacer alrededor de todo eso. Son mamas densas y simplemente no van a encontrar ninguno de este tipo de tumores. Pero resonancia magnética sí es una herramienta de la que hay que voltear a ver. Finalmente, la posibilidad de encontrar y determinar en supervivencia, en que le hagas resonancia magnética o no, en cáncer en general, finalmente es la primera curva y prácticamente es igual, pero entre más avanzado encuentras a los tumores, la posibilidad de que tenga un impacto sin duda vale la pena, incluso en etapas tempranas, que es de la izquierda. Entonces sí hay un beneficio, y sí hoy tenemos que poner en el centro la resonancia magnética como estas características. Hace un momento la doctora Álvarez mencionaba cuáles son los riesgos que tienen las mujeres en tener cáncer de mama si estuvieron expuestas a radioterapia después de un linfoma, pero también hay que ponerlo en contexto de cuánto pasa. Entonces, hacía muy puntualmente la mención de que justamente el riesgo se eleva considerablemente cuando la radioterapia sucedió 10 o 15 años antes. Cuando sucedió antes, pues el riesgo relativo es mucho más pequeño. Pero cuando va pasando esto, sin duda el riesgo se va aumentando considerablemente. Ahora, sin duda, con los nuevos tratamientos para linfomas, ya las radioterapias en manto cada vez se hacen mucho menos, las nuevas técnicas de radioterapia han cambiado, entonces creo que es algo que cada vez menos tenemos que empezar a considerar. Lo cierto es que las posibilidades en cáncer, el riesgo de cáncer de mama en menores de 35 o 35 años es mucho más bajo. Pero la posibilidad de que le dé cáncer a los 45, a los 50, a los 55, sin duda es mucho mayor. Entonces, otra vez, saber cuándo fue cuando le dieron la radioterapia, por qué indicaciones y en qué edad estamos en esa paciente.
Hay un riesgo absoluto y es muy temido ahora incluso por nosotros, que es el carcinoma lobular in situ. Y finalmente tenemos 7 estudios aleatorizados muy bien mencionados, en donde la posibilidad prácticamente es del 1% por año. Entonces, si tenemos un carcinoma lobular in situ en una paciente de 60 a 65 años, pues las posibilidades de que le dé cáncer es sin duda mucho menor a que si encontramos un lobular in situ a edad mucho más temprana. Lo cierto es que la enfermedad proliferativa o no proliferativa, y ahora tenemos que lidiar con que los patólogos nos dicen que hay células columnares, con atipia, sin atipia, y cómo lidiar con todo esto. Y finalmente, entre más rebuscado es el nombre que ponen nuestros patólogos, más incertidumbre tenemos nosotros como cirujanos, y esa incertidumbre la traspolamos sin duda a las pacientes, y todavía ni siquiera tienen cáncer cuando ya estamos pensando en si debemos hacer una cirugía reductora. Y pongo todo esto porque finalmente esto es lo que está sucediendo, y esto es lo que está provocando que prácticamente en los últimos años la mastectomía haya elevado casi en un 500%. Esta es la posibilidad, esta es la paciente y la basal en tener hiperplasia atípica y la posibilidad de tener cáncer en los siguientes años de acuerdo a la edad de la menarca, a la edad del primer nacimiento, y finalmente es cuando podemos a poner todas esas características que perfectamente, tanto en los modelos matemáticos que mencionaba hace un momento, era efectivo o no. Pero el punto importante es si es efectiva estas medidas de reducción de riesgo en un moderado o en un alto riesgo. Bueno, la posibilidad de reducción de riesgo en uno moderado, en uno de alto, prácticamente es similar, y las posibilidades de muerte prácticamente se abaten considerablemente. Entonces, hoy prácticamente diría que en los riesgos, los modelos matemáticos de riesgo, tanto moderado como alto, pues estas medidas sin duda sí son efectivas. Pero ¿qué tanto más son efectivas estas medidas cuando tenemos estas mutaciones de BRCA? Ya explicó perfectamente el estudio PROCE, probablemente es uno de los estudios en donde más nos vamos a tener que detener en los próximos años para voltear a ver cómo vamos a tomar estas características. Lo cierto es que el estudio PROCE para entonces eran 6 años de seguimiento, este era el porcentaje de mastectomía profiláctica contra las no profilácticas. Entonces es claro el porcentaje que cuando hacías una mastectomía profiláctica realmente estaba reduciendo considerablemente el riesgo de las pacientes. Entonces, ahora volteamos a ver un poco la aceptación de las pacientes en reducir riesgo, porque nosotros podemos hacer todos los cálculos que queramos, nosotros podemos explicarle perfectamente en números, vas a reducir tu riesgo en el 87%, pero aún en pacientes austríacas que tenían la mutación, el porcentaje de aceptación no iba más allá del 21%. Y si vemos, los porcentajes no van mucho más allá, probablemente en los alemanes, prácticamente encontraban la mitad. Entonces, si nosotros estamos asumiendo que le explicamos perfectamente a la paciente que es de alto riesgo y que hay un gran beneficio, y ponemos los números prácticamente si ven los números hace rato, 48% contra no profiláctico, contra 1.9, pues realmente es claro para nosotros matemáticamente. Pero en el término de aceptación es lo que cambia. Y ahí es en donde creo que debemos de darle todo el tiempo y todo el grupo multidisciplinario finalmente abordarlo de manera diferente. ¿Cuáles son las alternativas no quirúrgicas? Bueno, sin duda, uno es el tamoxifen, y ahorita vamos a ver, justamente todo el mundo sabemos que cuando damos tamoxifen reducimos prácticamente el 50% de riesgo, y la otra es la oforectomía en pacientes susceptibles a BRCA. Finalmente, estos son los estudios más claros con darle quimioprevención con tamoxifen, de Royal Martin, el estudio de tamoxifen, en los italianos y todo, y en todos, prácticamente todos, hay una reducción prácticamente del 50%. Entonces, hoy tamoxifen, sobre todo en mujeres perimenopáusicas, es una de las medidas más adecuadas, no quirúrgicas para disminuir el riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que finalmente tenemos quizá como estándar la mayor cantidad de reducción de riesgo como la mastectomía profiláctica, pero no diseñemos justamente las otras medidas. Perdón. Hay un beneficio, aunque sea mínimo, y hay un beneficio en pacientes BRCA1, incluso en receptores negativos para hacerles alguna oforectomía para todas estas pacientes. Entonces, claro que hay un beneficio claro en las pacientes que tienen bajo riesgo de tamoxifen. Conforme van aumentando, se estima el riesgo va aumentando y hay efectos claros.
Este es el porcentaje de beneficio que tiene que tener la paciente con salpingoforectomía. Recordemos que si tenemos una paciente con una susceptibilidad genética, o BRCA1 o BRCA2, quizá la podamos salvar de un cáncer de mama contralateral o de un cáncer de mama. Pero lo que es seguro es que las posibilidades de salvarla de un cáncer de ovaria prácticamente son cero. Entonces, el beneficio que todas tienen estas pacientes con un BRCA1 o BRCA2, de beneficio en supervivencia, no nada más en encontrar la enfermedad o no encontrar la enfermedad, es extremadamente importante. Tan solo por la oforectomía podemos reducir en el 60 o en el 64% el riesgo de cáncer de mama y prácticamente el 100% de desarrollar cáncer de ovario. Entonces, estos son los estudios de PROCEPT, un estudio muy claro, en donde existe, es una tabla muy difícil de leer, pero en donde existe un beneficio muy claro con la oforectomía, pero sobre todo en las pacientes premenopáusicas. Entre más joven es la paciente, más beneficio va a tener, tanto para salvarla del cáncer de ovario como para reducir el riesgo de cáncer de ovario. Carcinoma ductal in situ. Este es el porcentaje de mastectomías y de pacientes, cómo ha ido incrementando en carcinoma ductal in situ. Entre más pequeño es el tumor, ahora paradójicamente los cirujanos somos más agresivos. El porcentaje de mastectomías ha ido aumentando y el porcentaje de mastectomías ha ido aumentando considerablemente. Y esta es la frecuencia de mastectomía conservadora de tumor en pacientes en diferentes etapas. Entonces, no solo en el in situ, sino hemos ido creciendo exponencialmente en etapas tempranas, pero fíjense, también en etapas tardías. Entonces, creo que la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo el análisis de cuándo estamos reduciendo el riesgo o realmente estamos en ese fenómeno Angelina Jolie, incluso el mismo grupo de médicos? Lo cierto es de que en el estudio, en esta base de datos importante en Estados Unidos, que nos ha dado muchísimos datos, en 134,000 pacientes con carcinoma ductal in situ unilateral y en algunas etapas tempranas, había solamente un 4.2% de cáncer contralateral. Entonces, si me regreso a la tabla anterior, ese crecimiento realmente está basado en evidencia, realmente está basado en números claros. La respuesta yo creo que no. ¿Y cuál es el riesgo de este grupo de pacientes a 10 años? Es de solamente el 6.1%. Entonces, no es el 80% de las BRCA1 o BRCA2, sino solamente estamos hablando de un 6%. Ahora, si ponemos a lo largo del tiempo, pues finalmente aquí están los números y obviamente entre más joven es una paciente, las posibilidades de que le dé cáncer durante más años tiene mucho más connotación. Entonces, estas son el tiempo de posibilidades a 5, 10, 15, 20 años de acuerdo a las diferentes histologías. En el ductal, en el lobulillar. Entonces uno podría pensar, bueno, es que en el lobulillar tiene más posibilidades de contralateral. Pues ahí están los números, la respuesta es no. Entonces creo que sí tenemos que modificar tan solo nuestro pensamiento. Entonces el siguiente punto es, el tratamiento está modificando nuestro tratamiento, nuestro riesgo. Bueno, pues cuando vemos el tema de tamoxifen, sí lo modifica, sí impacta sin duda. Cuando vemos el tratamiento de las pacientes que son hormonosensibles, finalmente tan solo el tamoxifen disminuye entre el 50 y 60%, quizá la quimioterapia reduzca otro 20%, y si es paciente HER positivo, que quizá el trastuzumab todavía reduzca un porcentaje de la mama contralateral. Entonces, finalmente era lo que decía la doctora hace un momento, el tratamiento sistémico, otra vez algo, la tecnología no hay tratamiento, estoy hablando mal de ella, pero el tratamiento está modificando todo esto. Entonces, incluso, ¿por qué no transpolar eso que estamos viendo en las pacientes que tienen cáncer para las que no lo tienen? Entonces, ¿por qué no prevenir también, no quirúrgicamente, estas pacientes? Y este es un estudio donde pacientes sanas que se les dio placebo contra darles exemestano, en las que tenían alguna atipia, las que tenían un carcinoma ductal in situ o las que tenían un modelo de Gate con estas características. Si ven, son 2.000 pacientes de un lado, 2.000 pacientes del otro, la tabla está balanceada y el darle exemestano reducía hasta en una tercera parte contra el grupo placebo. Entonces, hay medidas sin duda no quirúrgicas que pueden tener gran efectividad. Ahora, ¿la mastectomía reductora de riesgo realmente está incrementando la supervivencia o nada más está reduciendo la posibilidad de tener cáncer? Bueno, pues este es el porcentaje de tener cáncer en la mama contralateral contra las pacientes que tienen características con este tipo de tumores. Entonces,
el incremento de la mastectomía contralateral, tan solo por prevenir no te vaya a dar del otro lado, pues esto es lo que estamos salvando realmente en términos de supervivencia. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con estas características. Como bien decía la doctora, finalmente hoy México no aparece en estas estadísticas porque la cantidad de pacientes que tenemos con mutaciones BRCA que se hacen tan solo en el país son muy pocas, pero en estos son los diferentes grupos en diferentes países y cuál es el porcentaje que incluso en esas mutaciones se está haciendo la cirugía conservadora de riesgo. Entonces, algo que nos parece, bueno, pues sí, tiene la mutación, seguro va a mastectomía, bueno, ni las pacientes lo están aceptando, ni los médicos lo están haciendo en esas medidas, pero paradójicamente las que no tienen esa mutación, en donde más impactas más, es donde más lo estamos usando. Entonces, ¿cuándo está realmente indicada? Entonces, incluso el consenso es claro en decir, cuando tienes la mutación, cuando recibiste radioterapia hace más de 15 años y tienes este impacto, cuando hay un pobre beneficio, cuando tienes un cáncer de mama de pobre pronóstico, localmente avanzado, un estirpe o un subtipo histológico de malas características. Sin embargo, es efectivo reducir el riesgo con tratamiento endocrino o las HER positivas contra estos. Entonces, prácticamente en este consenso de Cochrane, prácticamente se incluyeron prácticamente todos estos estudios y esto es lo que estuvo mencionando. Entonces, ahora las palabras, incluso en los consensos, en esa revisión de Cochrane, se sugiere, hay pobres características, entonces hay que tener cuidado de cómo visualizamos esto. Entonces, cuando indicamos todo esto, creo que debemos de discutirlo de manera multidisciplinaria en la determinación del riesgo y sobre todo poner sobre la mesa cuáles son las alternativas de prevención. Soy cirujano, sin duda, voy a estar a favor de la cirugía, pero creo que hay que poner sin duda todas las opciones de tratamiento. Entonces la mastectomía es quitar la mayor cantidad posible y ya para terminar me quedo con 2 o 3 aspectos técnicos, porque finalmente las siguientes preguntas es cuánto debo de quitar, si debo de quitar el complejo alar pezón o si no lo debo quitar. Entonces, sin duda, en términos de la técnica quirúrgica hay que considerar un par de cosas. Para que la piel pueda sobrevivir tenemos que dejar entre un 6 y 7%. Sin duda, no podemos hacer colgajos de papel porque la necrosis que vamos a tener es mucho mayor riesgo y finalmente no vamos a impactar mucho más, pero tampoco podemos dejar mini-trams, no podemos dejar una mastectomía subcutánea, tenemos que hacer la mastectomía profiláctica con los límites convencionales y con el grosor convencional como si la paciente tuviera cáncer. Y en términos específicos, técnicamente preservar el surco mamario, después del surco no hay tejido mamario, y finalmente lo va a tocar dentro de un momento, es muy importante para la parte de reconstrucción que nosotros podamos preservar todo eso. En el aspecto del pezón, finalmente hay que considerar aspectos más anatómicos, cuál es la nutrición del pezón. Atrás del pezón sin duda hay tejido mamario. Entonces, si vamos a permitir que para poder preservar el pezón le vamos a dejar un pedículo superior, un pedículo inferior con un gran grosor, pues estamos reduciendo a la mitad nuestro riesgo. Finalmente, entre menos tejido quitemos, menos reducción de riesgo. Entonces, sin duda hay algunas técnicas para nosotros poder preservar el pezón. Hay algunas incisiones que pueden ser cualquiera de estas, no ambas, una u otra. Evitar estas incisiones para preservar el pezón y sin duda dejar la viabilidad lo más posible del pezón. Si no se puede preservar el pezón, bueno, pues el pezón se quita y ya se reconstruirá. Finalmente tenemos que considerar que sí, aquí atrás hay tejido mamario y considerar todo esto. Como conclusiones, creo que el riesgo de cáncer de mama está sobreestimado tanto por pacientes y me parece más por médicos. La mastectomía profiláctica o reductora de riesgo sin duda es una opción viable en pacientes de alto riesgo y ya demostramos, tanto en la plática anterior como en esta, que hay un gran beneficio en hacerla, pero muy pocas pacientes realmente se van a beneficiar en términos de supervivencia. Se van a beneficiar mucho más en supervivencia en hacerle la forectomía que en términos de supervivencia por el cáncer de mama. Creo que tenemos que tener sin duda un enfoque multidisciplinario, creo que debemos de abocarnos más, no nada más en mandar a hacer un BRCA1 o BRCA2 como si mandáramos a hacer una BH, creo que debemos de hacerlo en contexto de una clínica de genética y de una clínica de reducción de riesgo, para hablar de beneficios de los procedimientos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, y la salpingoforectomía, incluso con terapia hormonal de reemplazo, es una de las mejores alternativas que podemos tener.
Si se realiza una mastectomía profiláctica, debe realizarse en los límites anatómicos de una mastectomía terapéutica. Y muchas gracias por la invitación.